para que se imaginen qué va pasando con el electrón dentro del cobre. Entonces empezó ionizando a nivel K, pero cada vez se hizo más lento y cambió aquí bruscamente la probabilidad de ionización y ya no puede hacerlo. Usualmente cuando uno tiene una muestra y uno sabe cuál es los elementos que va a detectar, entonces qué energía debería usar uno, es deseable escoger un sobrepotencial mayor que 2 para evitar este borde, ¿no? O sea, yo voy por aquí, entonces por encima de 2 es básicamente plano o débilmente variante, y por lo tanto yo utilizo esta energía de las incidentes dependiendo del material con que yo vaya a analizar. Entonces, si tengo un, o sea, un SUC, un nivel que está en 10 keV, me gustaría poner 20, 30 keV para poder ionizarlo de manera efectiva. Ahora, ya lo ionicé, ya lo puedo ionizar, pero esos rayos X, ¿desde dónde salen? ¿Cuál es el último átomo en profundidad que puede ser ionizado? Entonces, para eso se utiliza de nuevo el rango de Kanaya-Okayama, pero el rango de Kanaya-Okayama X, o sea, para generación de rayos X. Entonces, fíjense que es la misma expresión que teníamos antes, y si yo pongo el sub C igual cero, entonces es lo que teníamos antes, porque no estás ionizando nada. Pero cuando vas a ionizar, si tú sabes el de sub C, lo que hace es multiplicar este factor constante por E sub 0 a la 1,67 menos E sub C a la 1,67. Entonces eso me dice hasta dónde llega el haz de electrones con energía suficiente para ionizar el nivel que yo estoy interesado. Y si vemos, utilizamos Monte Carlo también, vemos, por ejemplo, qué pasa en el caso de una muestra de cobre que yo voy a ionizar con 20 kiloelectronvoltios de energía en el nivel K. Entonces, vean estas trayectorias hasta aquí, es donde llegan los electrones. Pero estos electrones tienen tan poca energía que no pueden ionizar. Solamente pueden ionizar hasta la profundidad que está en rojo, que está dado básicamente por ese rango de Kanaya o Kayama para rayos X. Entonces, la zona de generadora de señales es esta, cuando yo uso 20 kiloelectronvoltios. Pero si yo, ¿qué pasa con eso para ionizando el K? Entonces, de ahí salen rayos X, K alfa 1 o KL3, según la terminología de UPAC. Si cambio, si me pregunto qué pasa con de dónde sale, cambio la energía, estoy en 10 kiloelectronvoltios, ¿de dónde sale la radiación KL3, la misma? Como 10 es mucho más cercano a eso C, que era casi 9, entonces el electrón cuando va viajando rápido pierde la energía y no es capaz de seguir ionizando. Entonces, la zona generadora de rayos hay que vean qué pequeña es en comparación con la anterior. O sea, mientras aquí tenemos, básicamente vienen del primer micrómetro, de aquí vienen de unos 100 nanómetros los rayos X que se generan. Y eso para K alfa. Pero si estoy en esta misma energía para K beta, entonces K beta sí se generan desde esta zona. Entonces fíjense que aquí hay muchos átomos colaborando a la señal. Hay pocos átomos, aquí hay de nuevo muchos átomos. Entonces eso tiene que ser tomado en cuenta para la cuantificación. Ahora, eso es de donde se generan. Básicamente se generan de este hemisferio, pero en profundidad se generan con la misma probabilidad. Me lo da otra gráfica, se llama la distribución en profundidad, a mí llamada Firroseta. Vean la gráfica de Firroseta. Me dice que en la superficie se genera una cierta cantidad de rayos X, hay una cierta probabilidad, sube a cierta profundidad por debajo de la superficie, es máxima la emisión de rayos X, luego decae fuertemente y llega hasta un máximo aquí, que es el rango de resuceder, es el mismo rango de canalla o callada. De aquí en adelante ya casi no se produce. Entonces tengo un máximo y uno se pregunta, oye, ¿por qué la mayoría no sale de la superficie? Ya yo sé por qué no salen de muy profundo. No salen de muy profundo porque ahí llegan pocos electrones con la energía suficiente.
Pero ¿por qué salen de una zona intermedia, aquí en profundidad? Es a causa de la interacción elástica. ¿Cómo es eso? La interacción elástica, si es elástica, no está ionizando. Lo que pasa es que la elástica desvía los electrones hacia los lados. Entonces, a esta profundidad hay muchos electrones que se desviaron hacia los lados y que siguen ionizando. Por lo tanto, la interacción elástica o desviadora es indirectamente responsable de que la mayor ionización ocurra a una cierta profundidad por debajo de la superficie. Entonces, ¿desde dónde salen los rayos X? Salen desde el rango de Canario-Cayama, en un hemisferio, pero es mentira que salen en la misma proporción. La mayoría de ellos se generan ahí según esta curva dada por Phi Rosetta. Y todas esas curvas son evaluables, se conocen. Este era el caso para la muestra de cobre con 20 kiloelectronvoltios haciendo esta incidencia. El sub K es casi 9 kiloelectronvoltios y lo que se tiene es esta distribución de generación de rayos X en profundidad. Ahora, ya se generaron. Ahora, esos electrones, esos rayos X que se generaron en la muestra, pueden escaparse hacia afuera. O sea, pueden escaparse todos los fotones que se dirigen hacia afuera. Y la respuesta es no todos. Porque en su viaje hacia afuera, vamos a suponer que se originaron aquí y que mi detector está aquí. Entonces, cuando van viajando para llegar al detector, tienen que atravesar el material. Y así como los electrones se absorben, le dan su energía al material, los rayos X también se absorben. Ustedes saben que los rayos X son bastante penetrantes, o sea, ellos pueden penetrar toda esta cantidad de material y salir, pero no todos. Algunos de ellos son absorbidos por el mismo material a causa de que producen efectos fotoeléctricos, o sea, ionización. Y si producen ionizaciones, desaparecen. Y la manera como se atenúan la intensidad de los rayos X generados viene dado por esta ecuación. Es un decaimiento exponencial donde dice que la I que sale después de haber recorrido una distancia S viene dada por este I sub 0 E a la menos S entre L, donde L depende del material y depende de la energía del haz de rayos X que estamos usando. Se llama la longitud de atenuación. Entonces, la longitud de atenuación es un parámetro que depende de qué energía y de qué material estás hablando y me dice cuánto se atenúa. Aquí hay un gráfico, por ejemplo, de silicio y cómo es su longitud de atenuación en función de la energía de los rayos X que estén atravesándolo. Entonces vean que es así, mientras mayor es la energía de los rayos X, puede recorrer su longitud de atenuación es mayor. ¿Y qué significa que la longitud de atenuación sea mayor? Que él puede recorrer una gran distancia sin atenuarse. En cambio, cuando la longitud de atenuación es pequeña, este cociente hace que esto decaiga bruscamente. Entonces, una longitud de atenuación pequeña lo que indica es que es fuertemente absorbido. Y por lo tanto, los rayos X que se generaron, no todos logran escapar de la muestra. Algunos son absorbidos y quedan dentro, fueron absorbidos por ella misma. Un ejemplo, vean el Phi Rosetta. Esta es la misma curva que de la de L. Tiene cobre L alfa. Estoy haciendo incidir un haz de 20 kiloelectronvoltios y la que se generó dentro del material es esta. Pero la que pudo escapar es esta, menor. O sea, estos son los rayos X que pueden escaparse del material. Y escaparse es que salieron en todas las direcciones, pero salieron de la superficie. Una fracción de ellos es la que va a ser detectada por mi analizador. Entonces, ¿pueden escaparse todos los fotones que se dirigen hacia afuera? No, son atenuados por esto. ¿Y cuál es la razón que se atenúan? El efecto fotoeléctrico. O sea, los fotones ionizan también, así como ionizaban los electrones y desaparecen. El efecto fotoeléctrico implica la desaparición total del fotón y su energía se la da al electrón que está en un nivel interno y lo ioniza. Bueno, eso conduce a otro efecto que se llama la fluorescencia.
la fluorescencia de rayos X. ¿Qué significa la fluorescencia de rayos X? En general, fluorescencia significa que tú haces incidir radiación electromagnética sobre una muestra y esa radiación ioniza o excita los átomos de la muestra y a causa de esa excitación la muestra se desexcita emitiendo otra vez radiación de energía menor, ¿no? Sin embargo, ese es el término general en física. Ahora, en microscopía electrónica suele distinguirse dos, una que realmente no es fluorescencia, la llaman fluorescencia primaria, y la que realmente es fluorescencia la llaman fluorescencia secundaria. ¿Qué es la fluorescencia primaria? Es la ionización que produce el haz de electrones, que ya conocemos, y que condujo a la emisión de rayos X. ¿Y qué es la fluorescencia secundaria? Es la ionización producida no por el haz de electrones, sino por los rayos X que había dentro de la muestra. Esos rayos X ionizan y como la muestra está ionizada, ella se desexcita y vuelve a emitir rayos X. O sea, aparecen otros rayos X que no eran los originalmente producidos por el haz de electrones. Vean este caso aquí. Tengo un átomo y dentro de la muestra, por alguna razón, hay un rayo X. Ese rayo X ioniza al nivel K y sale un electrón. Entonces queda un hueco aquí. Si queda un hueco, un electrón de un nivel, por ejemplo, de este nivel de aquí, puede decaer a esa vacancia y emitir un rayo X. O puede venir de aquí, sería el de 3 al K. Entonces hay una transición de electrones para llegar a esta vacancia y emite un rayo X. Entonces esos rayos X que aparecen debido a la ionización por rayos X, no por electrones, es lo que se conoce como fluorescencia secundaria. Y eso tiene un efecto en la cuantificación. Una de las primeras cosas a saber es que no es tan importante. O sea, la fluorescencia no es un factor tan importante, pero que a veces hay que tomar en cuenta. Sobre todo hay que tomarlo en cuenta cuando se tiene un pico de rayos X en mi espectro y se tiene su energía, la energía del rayo X, es como del orden de 1 keV por encima de la energía de ionización de otro átomo que haya por ahí. En ese caso, se tiene un efecto importante de la fluorescencia y vean cómo se traduce. En este caso, yo tengo una muestra de 10% hierro, 90% níquel. Pues atómico, en peso, es casi lo mismo, ¿no? Entonces tiene una aleación de níquel-hierro. Cuando yo mando el haz de electrones, se me produce radiación de hierro de esta zona. ¿Dónde está? Esta zona, no sé si la ven pequeñita en rojo, esa es la zona generadora de los rayos X de hierro a causa de los electrones. Ahí se ionizó. Pero los rayos X del níquel, por ejemplo, que son bastantes, andan viajando por ahí. Y al viajar por ahí, a lo mejor llegaron acá y ionizaron el hierro. Y ellos no son tan absorbidos como los electrones, ellos pueden llegar más lejos. Y puede ser que lleguen aquí y ionicen al hierro y sale un rayo X de hierro por fluorescencia. Entonces vean que eso produce un deterioro en la sensibilidad, en la resolución espacial de los rayos X, ¿eh? Porque los electrones están localizados en esta zona pequeña, mientras que los rayos X pueden salir de aquí. A lo mejor esto es un micrómetro, esta zona, y en cambio este que sale aquí puede llegar a salir de eso, eso se parece a unos 70 micrómetros, o sea, salen de una zona mucho mayor. Menos mal que no es tan importante para la cuantificación porque no es muy intenso y no sucede en todo. Sucede cuando, le digo, hay un rayo X que está como a 1000, entre 0 y 1000 electronvoltios por encima de un nivel un nivel de ligadura de otro átomo que haya presente. Pero causa deterioro en, en la resolución espacial de la señal. Entonces, fíjense que hablé de tres factores importantes. Una es el número atómico, porque eso hace que cuando tú estás haciendo incidir un haz de electrones sobre la muestra, penetra mucho o penetra poco.
dependiendo del número atómico. Otro es la absorción, o sea, esos rayos X se generaron dentro de la muestra, pero no todos pueden salir porque son absorbidos por el mismo material. Y la otra es la fluorescencia. Como fueron absorbidos, este, pueden haber causado ionizaciones que conducen a fluorescencia. Entonces, hay que corregir las señales tomando en cuenta lo que se llama el número atómico Z, la A y la fluorescencia F. Esos tres factores van a conducir a un factor total de corrección llamado ZAF, ZAF. Ahora, bueno, vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer un experimento de X. Tenemos un microscopio electrónico de barrido donde introdujimos una muestra. Me voy a imaginar que esa muestra es plana, es lisa, y voy a hacer incidir sobre esa muestra unas electrones cuya energía yo escogí. Se tiene incorporado un detector, en este caso un detector EDX de cierto tipo. En los espectrómetros más antiguos, esto se va a reconocer porque encima tiene un termo para nitrógeno líquido. Entonces uno lo ve porque es grande el termo, donde uno pone el nitrógeno líquido y ya veremos la función de ese nitrógeno líquido. En cambio hay otros, los más modernos, donde no usan nitrógeno líquido, entonces se ve mucho más sencillo, menos voluminoso el detector. Entonces tenemos una imagen de la muestra, es en microscopía, pero yo voy a hacer microanálisis, ya pongo el haz de electrones sobre una cierta zona de la muestra y voy a obtener un espectro, este es el espectro de X. Entonces es importante conocer la geometría haz, muestra, detector, porque eso van a ser los tres componentes de mi espectrómetro o de mi experimento de microanálisis. Entonces, imagínense que tienes esta muestra, el detector está en un cierto sitio que uno lo puede ubicar respecto a este ángulo llamado ángulo azimutal. O sea, si lo mido respecto a X, entonces sería hasta acá. Y él tiene un ángulo de elevación, o sea, respecto a esta horizontal está elevado y llega a una cierta zona. Ese ángulo de elevación lo determinó el vendedor del instrumento cuando me puso esta compuerta aquí. O sea, cuando él la puso, ya tenía un ángulo respecto al horizontal. Ese ángulo suele ir entre 30 y 50 grados, pero hay que conocerlo. Es importante conocer ese ángulo. A veces el vendedor del instrumento me dice cuál es el ángulo, pero uno no tiene por qué creerle y mejor es medirlo. Entonces uno puede medir este ángulo, o sea, con una de las aplicaciones de un teléfono celular de nivel, uno puede ponerlo aquí y ver qué ángulo tiene respecto al horizontal. Y ese es un dato importante. El ángulo de elevación, entonces, es importante. ¿Por qué es importante? Para tomar en cuenta la absorción. Porque no es lo mismo eh, la detección de un rayo X que se originó, digamos aquí, que tiene que atravesar esta cantidad de material antes de salir, o si yo hubiese colocado este detector arriba, entonces desde la misma profundidad tiene que atravesar menos material. O sea, esto es importante para tomar en cuenta la atenuación. ¿Cuál es el ángulo de elevación a la que está colocado el detector de X? En cambio, por ejemplo, para esta muestra, no importa el azimut, porque da lo mismo aquí, aquí, aquí. La generación de rayos X respecto a estas superficies isotrópicas, digo, en todos los ángulos es igual, eh, respecto al azimut, isotrópica respecto al azimut. Entonces, no me importa en cuál estaría colocada, pero si yo inclino, mi muestra se inclina típicamente respecto a este eje X, si yo la inclino, entonces eso sí ya afecta la posición de la muestra respecto al detector. Entonces, es importante eso. Y otro parámetro importante que hay que conocer es la distancia detector a la muestra, al punto donde incide el haz, ¿no? Entonces, esta distancia, conjuntamente con la ventana de entrada del detector, me determina el ángulo sólido por el que viajan los fotones que van a ser detectados. O sea, me interesa conocer
si muestra plana no, pero el azimut, la elevación y la distancia detector muestra. Son factores importantes que uno, cuando tiene su microscopio, tiene que abrirlo y verlo y conocer. No creerle a lo que le diga un manual, porque el manual puede ser para un cierto modelo que no es exactamente el de uno, y uno tiene que tomarlo en cuenta porque eso va a ser importante para la cuantificación. Ahora, el espectrómetro. ¿Qué consiste el espectrómetro? Fíjense, yo tengo aquí un diagrama sencillo de, de un espectrómetro. Y tiene varios componentes importantes. Primero, yo voy a hacer análisis con el espectrómetro de una muestra. Entonces, necesito mi muestra y yo necesito excitar la muestra. O sea, el espectro ocurre a causa de la desexcitación de una muestra que yo excité. ¿Con qué la excité? Con cierta radiación incidente, en nuestro caso son electrones, pero ha podido ser cualquier otra cosa, un láser, rayos X, dependiendo del experimento que uno tenga. En nuestro caso sería un haz de electrones que cayó sobre una muestra y de la muestra emite señales. Yo no estoy diciendo en este caso que sean rayos X, son señales útiles para una espectroscopía. Entonces, usualmente esas señales salen en la misma dirección y yo necesito separarlas. Para separarlas, incluye un elemento llamado el elemento separador. Ese elemento separador, por ejemplo, estas dos señales, la azul y la roja, las separa en dos ángulos. Esta va hacia allá y esta va hacia allá. Y como están separadas, ahora son fáciles de medir. Entonces yo agarro un detector y mido esta o mido la señal azul con el detector aquí. Entonces esto es el esquema general de un espectrómetro. ¿Y qué sería el espectro? Es esto que está aquí, es la salida del detector, donde me está dando en función de alguna variable, en nuestro caso vemos que nos interesa la energía, eh, y unas intensidades. Entonces me da unos picos, unas señales que son notorias respecto a un fondo y que me identifican, me hacen, la asocio a algo característico en mi muestra. Entonces este espectro de alguna manera me habla de qué está compuesta o qué tiene mi muestra. Eh, en el caso general, este separador puede ser, lo llama elemento separador, puede dispersar, entendiendo por dispersar, en cambiar las direcciones de viaje, o sea, son ángulos diferentes. Entonces, cuando se habla de dispersar la señal en diferentes ángulos, a eso se le llama un elemento dispersor. O sea, la palabra dispersión que estamos usando aquí, originalmente se refiere a que se dispersó en ángulos. Esos dispersores, uno típico es un prisma. Si esto es luz visible, entonces pongo un prisma, entonces lo separa angularmente. También puede ser una red de difracción, como en muchos espectrómetros se utiliza, de UV visible, por ejemplo. O puede ser algo, si para electrones, entonces puede ser un prisma magnético, o un deflector electrostático, pero yo lo cambio en dirección. Sin embargo, eh, bueno, y cuando llega al detector, esto suele convertirlo en señales eléctricas que me dan este gráfico. Si el detector yo lo voy cambiando, primero para el rojo, luego lo paso para el azul y si hay otro color, luego para él, digo que hay una detección serial o secuencial, o sea, primero uno, después otro, después otro, después otro. Pero puede haber también detección en paralelo. ¿Qué significa detección en paralelo? Que tengo muchos detectores, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y cada uno se encarga de detectar la señal que va dirigida a donde está él. Entonces uno puede tener detección serial, detección paralela. Eh, el, en lo que estamos usando, el espectrómetro EDX o EDS, eh, es raro en términos de que él combina al separador y al detector en un solo elemento. O sea, es más simple, es un solo componente. No me lo diferencia entre quién separa y quién detecta, sino de una vez el detector se separa en energía. Lo separa de acuerdo a su energía. Y como antes existía uno verdaderamente, de dispersión, que es el que trabaja con, con la ley de Bragg y el efecto de difracción, que es el WDX, cuando se inventó este,
por similitud al otro, se le dejó la D, o sea, EDX. Pero en realidad, repito, no es dispersión como tal, porque cuando uno habla de dispersión, se refiere a ángulo. Esto no es un elemento dispersivo. Entonces, este D es más bien separador. Entonces, por eso yo lo estoy llamando un espectrómetro eh, o por dispersión de energías, entendiendo por dispersión separación. Eh, Mucha gente, como esto lo utiliza en inglés, se llama Energy Dispersive Spectrometer. La gente dice Energy Dispersive, dice energía dispersiva. En castellano eso no tiene el menor sentido. O sea, traten de evitar que todo el mundo lo usa, energía dispersiva. Esto no es un espectrómetro de energía dispersiva porque la energía no es dispersiva. O sea, eso no tiene sentido. Cuando el señor, el que lo inventó en inglés, se tomó una licencia y llamado dispersivo. Pero lo que está llamando dispersivo es el espectrómetro, no a la energía. Entonces, es un espectrómetro, voy a quedarme con la D, de energías, no de energía dispersiva, porque existe energía atómica, energía nuclear, energía eólica, pero no existe energía dispersiva. Si alguien le dice energía dispersiva, no se puede manejar esa energía, eso no tiene sentido. Entonces traten de evitar ese término y vamos a tratar de utilizar algo equivalente. Yo estoy utilizando como propuesta espectrómetro por dispersión de energías, que ya lo están utilizando alguna gente en España y no lo dicen de energía, sino de energías. ¿Por qué de energías? Porque hay muchas energías que yo voy a separar. Ahora, eh, ¿cómo funciona ese espectrómetro? Es muy sencillo. Básicamente es un detector de silicio. El detector de silicio es un cristal de silicio que uno quisiera que fuese muy puro. Y cuando se tiene silicio puro, que uno le llama silicio intrínseco, se tiene una estructura electrónica separada en dos bandas, la banda de valencia y la banda de conducción, y una brecha de energía. En el silicio, la brecha de energía vale 1,1 electronvoltio. Y cuando yo mando energía sobre mi silicio, esa energía, ¿de dónde vino? Pudo ser el rayo X que fue detectado, pero ese rayo X, cuando entra, eh, eh, tiene él cede su energía dentro del silicio de muchas maneras. Por ejemplo, una común es que ese rayo X que entró ionizó al silicio. Y si ionizó al silicio, hubo un fotoelectrón. Y ese fotoelectrón chocó, calentó la muestra, excitó, ionizó otro átomo. Pero si lo ionizó también hubo un rayo X, el rayo X de silicio. Ese rayo X de silicio está viajando por ahí y puede ionizar a otro átomo de silicio, produce electrones. Hay una cascada de efectos que al final lo que hace es mandar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Si yo dejo que los electrones que fueron excitados hacia la banda de conducción decaigan otra vez a la banda de valencia, emite una señal. Por ejemplo, eso es lo que hace un LED, un diodo emisor de luz. Emitió aquí, pero lo dejó que cayera y al emitirlo emitió luz. Pero yo no quiero que suceda eso. Para que no suceda eso, yo pongo unos potenciales que hacen que el electrón se quede aquí, el hueco se quede aquí y no se recombine. Cuando yo hago eso, yo digo que he formado un par electrón-hueco. Un hueco es una ausencia de electrón en la banda de valencia y un electrón es la presencia de un electrón en la banda de conducción. Pero yo no quiero que se recombinen, repito. Ahora, como es una banda ancha, yo para pasar electrones de aquí a aquí, si yo los paso de la zona más alta a la zona más baja de la banda de arriba, lo que gasto es la brecha de energía, 1,1 electronvoltios, pero ha podido pasar desde el medio hasta el medio, o desde muy abajo a muy arriba. O sea que tengo muchas posibles transiciones y en promedio, si yo promedio eso me da 3,6 electronvoltios. O sea, ¿qué es 3,6 electronvoltios? Es la energía promedio para formar en el silicio un par electrón hueco. Entonces, si yo llego con un rayo X que tiene una energía llamada energía del fotón,
y lo divido entre la energía promedio, entre la energía para formar un par de electrón hueco, entonces me va a salir un número de pares de electrón hueco. O sea, si esto vale 3,6 y yo pongo aquí 3,6, me da 1. Si esto vale, digamos, la energía que va a usar para pasar de aquí a aquí en un voltio y mando 30, un fotón de, bueno, eso no es rayo X, voy a mandar uno de 300. 300 entre 3 me da 100, me va a dar que salieron 100 pares de electrón hueco. O sea, si el número de pares de electrón hueco es el cociente, en promedio, es el cociente entre la energía del fotón y la energía promedio para formar un par de electrón hueco. Pero yo puedo tener la energía promedio, eso sería el número promedio, pero yo puedo tener más si la transición tiene es la brecha, es justo esta energía que gasto, o puedo tener menos si la transición es desde el fondo hasta el tope, que es muy grande esto, entonces este H es grande, entonces el número de pares de electrón hueco es menor. Pero en promedio se va a comportar alrededor de este promedio dado por 3,6. Esto es importante, es muy importante. Si yo tuviese este mecanismo desde un nivel hasta otro, entonces la energía sería exacta, porque los niveles están muy bien definidos en un átomo. Pero como es de una banda que tiene un ancho hasta otra banda que tiene un ancho, eso va a hacer que este número tiene muchas posibilidades en torno a un promedio y eso va a hacer que pierda resolución mi espectrón. Ahorita vamos a ver qué se traduce. Bueno, a partir de este silicio, ¿cómo se construye un detector? Hay dos típicos. Una, que es el detector llamado de silicio con litio, silicio con litio. Es un cristal de silicio el cual es impuro, no es muy puro, tiene una impureza y yo se las cancelo introduciendo en el litio. El litio es fácilmente ionizable, eh, cuando está aquí, yo lo introduzco en ese sólido y yo tengo que distribuirlo por todo el sólido para que cancele las impurezas de partida que había en el material. Si yo hago eso, tengo como resultado el equivalente a un semiconductor intrínseco o puro, sin que en realidad lo sea. Pero como ese litio es muy móvil, y por eso es que logré meterlo ahí, yo no quiero que él se mueva cuando estoy operando esto. Por lo tanto, siempre tiene que estar a una temperatura de nitrógeno líquido. Cuando está en nitrógeno líquido, la posibilidad de difusión es muy baja y él no difunde. Y por lo tanto, este tipo de detector trabaja con es el que yo decía, con el termo de nitrógeno líquido. Típicamente tiene un espesor de unos 5 milímetros, de 2 y 5 milímetros, este cristal, y desde hace unos 15 años viene siendo sustituido por otro, que es este que está aquí, que también es de silicio. En vez de llamarse el detector SILI, se llama el SDD, se llama Silicon Drift Detector, SDD. Y el SDD tiene la ventaja de que no necesita nitrógeno líquido. Se puede enfriar de una manera, un dispositivo eléctrico que genera efecto Peltier, hasta una temperatura, en vez de 196 bajo cero, puedo estar en 20, 35 bajo cero, que es una cosa mucho más accesible, y no necesito nitrógeno líquido, y él es bastante eficiente, es más moderno, y la gran diferencia lo da en que es mucho más puro, entonces yo no necesito cancelar las impurezas con el litio, es mucho más puro, pero además tiene un diseño de electrodo que lo hace un contador muy eficiente. Entonces, si yo tengo en uno antiguo un SIRI o en uno moderno un SBD, los dos son bastante equivalentes a hacer espectroscopía EDX en un microscopio electrónico de radio. La electrónica de conteo del microscopio del EDX es bastante sofisticada, pero bien conocida. Un esquema es el que está aquí. O sea, se tienen las electrones en la muestra, salen los rayos X
van a entrar al detector. Si este es de tipo Silly, yo necesito enfriarlo con nitrógeno líquido, entonces van a ver el termo ese con nitrógeno líquido. Ahí hay, el nitrógeno líquido me sirve tanto para evitar la difusión del litio como para disminuir el ruido térmico electrónico. Hay un preamplificador que es este FET que está aquí, hay un internamente, luego esa señal es modificada, amplificada y a un preamplificador, a un amplificador se le da la forma adecuada y se tiene el espectro en el computador. Ese espectro se tiene en el computador y ¿qué pasa si en vez de Siri tengo SDD? Básicamente no necesito esta ventana tanto para aislarlo. No tengo por qué tener nitrógeno líquido, solamente con efecto Peltier lo puedo enfriar. No necesito temperatura para evitar la difusión del litio, solamente bajar la temperatura para eliminar el ruido térmico. Y tengo subsecuentemente algo muy similar a esto. O sea, en la práctica son bastante equivalentes. Eh, Cuando uno tiene ese detector, ¿cómo funciona? Entonces vean este ejemplo. Yo tengo aquí una muestra AB que genera rayos X del átomo A y rayos X del átomo B. Esos rayos X me lo voy a imaginar como fotones, o sea, como partículas con energía. Estoy llamando a los que vienen del B, lo estoy llamando los blancos, estos fotones blancos, y digo que tiene una energía de 3600 electronvoltios, o sea, 3,6 keV. Y a los que vienen del átomo A, llamando los negros, y ellos están viajando hacia el detector, que es este cristal de silicio, y yo sé que la energía promedio para formar un par de electrón hueco es 3,6 electronvoltios. Entonces, yo pongo este detector y fijo un tiempo de conteo. O sea, yo voy a dejar esto por un tiempo eh, dado, típicamente es un minuto, pero yo voy a imaginarme aquí que lo voy a dejar unos segundos. Y aquí están saliendo, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fotones diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son negros, o sea, de alta energía, y 3 son blancos, o sea, de la mitad de la energía, van a ser detectados por esto. Entonces, durante un tiempo de conteo, yo abro esto y ¿quién va a llegar primero? Va a llegar este negro de 7200, este negro, luego este negro, luego blanco, blanco, negro, 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 blanco, negro, secuencialmente. O sea que en este sentido es un contador secuencial, es serial. Pero vamos a ver eh, que tiene algunos efectos de detección en paralelo. Entonces, en realidad se le dice que es un vector pseudoparalelo. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa cuando entró este fotón negro de 7200? Si yo divido 7200 entre 3,6, me da 2000. Por lo tanto, se generaron en principio 2000 pares de electrón hueco. Esos pares de electrón hueco me da un pulso, porque yo no dejo que se recombine, que tiene una altura de 2000. Entonces, este sería, digamos, este, ¿eh? Pero luego entró otro negro que debería hacer lo mismo y por lo tanto me da un pulso de 2000. Luego otro negro que me da un pulso de esta altura 2000. Pero si se fijan bien, en realidad no todos son de 2000, no tienen exactamente la misma altura. ¿Por qué no tienen la misma altura? Porque no todos los creados fueron de 3,6, ese es el promedio. Luego entró el blanco, y ese blanco es de 3,6, entre 3,6, eso me da 1000. Entonces este es de 1000, de 1000, de 2000, de 2000, de 2000, de 1000, de 2000. Entonces durante ese tiempo le está diciendo, el detector está diciendo, entró uno de 2000, de 2000, de 2000, de 1000, de 1000, de 2000, 2000, 2000, 1000, 2000, durante ese tiempo. ¿Qué hago con esos pulsos? Esos pulsos los voy a en un histograma. Entonces él busca esta altura, sabe en qué energía ubicarlo y lo ubica. Entonces lo ubica, vale 7,2, lo ubico aquí. Luego llegó otro, luego llegó otro, luego llegó otro, pero era más pequeño,
y entonces lo ubicó en este sitio, y así vamos a tener que al final de estos 10 conteos va a haber 3 que tenían 2000, 2 que tenían un poquito menos de 2000 y 2 que tenían un poquito más de 2000. O sea, no los ubicó en el mismo canal. Este histograma es lo que se llama un multicanal y está en la memoria de la computadora. En cambio, los de estos pequeños que eran de 1000, ya tú sabes que dependiendo de su altura y de este valor, tú lo vas a ubicar aquí. Entonces habían 2 que están en 3,6 keV y uno que está un poco más pequeño, no sé cuál es, creo que es este, lo ubicó un poquito menos de 3,6. Este histograma es lo que vamos a llamar el espectro. Eh, y vean, el espectro de X en este caso es una muestra, esa es la que les mostré al principio, es el latón, un cobre zinc 6337, impactado por unas electrones de 20 kiloelectronvoltios y me produce esta señal. Este es mi espectro. ¿Qué hay en el eje X? La energía del rayo X. ¿Qué hay en el eje Y? El histograma en términos de cuentas. ¿Cuántas cuentas fueron ubicadas en este canal? ¿Cuántas en esta? ¿Cuántas en esta? Cuando uno está viendo este espectro, cuando lo está adquiriendo, entonces aparece una señal aquí, otra aquí, otra aquí. Pareciera que todo va creciendo en paralelo, pero como sabemos que la detección es secuencial, es uno por uno, entonces en realidad es una cosa pseudo paralela. Parece paralelo, pero si uno lo ve en detalle es serial. Entonces así va saliendo el espectro y mientras uno más tiempo lo deje contando, estos picos van subiendo hasta tener una estadística razonable como para detener el experimento. Eh, si uno amplía esta señal, va a ver que en realidad es un histograma. Aquí hay canales, cada uno tiene un ancho de 10 electronvoltios y entonces la mayoría cayó aquí, pero hay menos cuentas que van aquí, entonces mi pico luce mucho más ancho de lo que en realidad era cuando era un rayo X. La manera de detectarlo con este dispositivo hizo que se ensanchara. Y veo que salen señales características. Aquí tengo el cobre K alfa, tengo el zinc alfa, muy cerca cuando salió el cobre K alfa también salió el cobre K beta, pero el cobre K beta está cercano al zinc alfa, pero se pueden distinguir los dos picos. Se quedan superpuestos porque son anchos, pero se pueden distinguir uno y otro. En cambio, el zinc K beta queda bien lejos de este zinc alfa y aparece aquí solo. Son estos dos los que se superponen. Pero cobre y zinc están muy cercanos en la tabla periódica. Por lo tanto, sus líneas L alfa, están muy cerca. Y están tan cerca que no las puedo distinguir, no las puedo discriminar y aparecen superpuestas en el espectro. Entonces es importante saber cuando uno tiene un espectro que no solamente cuenta con una señal característica, sino a varias energías puede distinguirse y que es un histograma. ¿Cuál es la resolución espectral entonces de mi equipo? La mayoría de la gente no se mete en estos detalles, sino considera al EDS como una caja negra, ¿no? Entonces, usualmente uno quiere saber cuál es la resolución energética o espectral de mi equipo. Y eso es más o menos constante, pero depende del momento en que uno tiene que calibrarlo con cierta regularidad, ¿no? Vean esto, es buscar el pico manganeso calf. O sea, si ustedes tienen en su laboratorio un pedacito de manganeso, guárdenlo como muestra útil para medir la resolución. No todo el mundo tiene manganeso metálico, pero puede tener algún compuesto de manganeso que también sirve. ¿Por qué manganeso? En vez de usar cobre, que es mucho más sencillo. Pudiera haber usado cobre, pero se prefiere manganeso porque en la fábrica el rayo X manganeso no solamente se produce en el microscopio, sino lo produce en muestras radioactivas. Cuando la muestra es radioactiva, produce calcio en manganeso, hay cierta muestra y no necesita vacío, o sea, no necesita trabajar en vacío, la puedes medir fácilmente en condiciones de presión atmosférica y por eso se prefiere el manganeso. Ahora, el manganeso, la señal original es de unos pocos electronvoltios.
Por ejemplo, con otro detector pudiera ser de unos 10 electronvoltios, pero cuando tú la mides con este, se te convierte en un pico gaussiano con un ancho a media altura que está en 300 electronvoltios. O sea, eso es lo que uno debe reportar como la resolución del espectrómetro que uno está usando. Y es importante evaluarla con cierta frecuencia, saber con qué resolución se está trabajando. Ahora, SDX se puede trabajar de manera cualitativa y de manera cuantitativa. El análisis cualitativo es muy importante para ese análisis cualitativo identificar las señales de rayos X y al identificarla, viendo su energía, saber a qué transición corresponde a qué elemento. Entonces, una recomendación que se hace es la necesidad de calibrar la escala de energía. Cada fabricante recomienda un método de calibración y entonces uno tiene que seguirlo o entenderlo. Es normal que se utilicen una señal a baja energía, que se prefiere el aluminio porque es fácil de conseguir, y una señal a alta energía, que se prefiere el cobre porque también es fácil de conseguir como muestra. Y además se quiere linealidad en el eje X, o sea, que sea lineal. La linealidad se pierde un poco a muy baja energía por debajo de 1000, pero en general, si está bien calibrado, es lineal en todo ese rango. Si uno calibra cuál es la relación K alfa 1 del aluminio y K alfa del aluminio y K alfa del cobre, entonces puede hacer la calibración. Eh, Eso es fácil. Un método es agarrar una muestrita de cobre y ponerle papel de aluminio encima. Entonces, las electrones atraviesan el aluminio, llega al cobre y salen rayos X del cobre y del aluminio. Entonces, en un mismo espectro tú tienes las dos señales. Debe calibrarse para que en las tabulaciones de las diferentes señales de rayos X el error sea de este orden, 3 electronvoltios más o menos, ¿no? Hay que identificar los picos del espectro, qué elementos químicos están presentes. Existen bases de datos muy completas. Eh, Hay dos maneras. Una que la mayoría de la gente utiliza, que es decirle a la computadora del espectrómetro que identifique a los picos. Esa es la identificación automática. Y hay otra que es la identificación manual. Es bueno moverse con soltura en las dos. Porque a veces la identificación automática comete errores y bueno, ese es el programa que no funcionó por alguna razón y uno no puede reclamarlo. En cambio, uno sí puede reclamarse a sí mismo si no logró identificar bien un pico de lo posible, ¿no? Y recordar que hay familias, si tengo un elemento y aparece un determinado pico de la familia, también debería aparecer otro pico de la familia. Estar consciente de cuándo puede haber superposiciones de señales de elementos diferentes. Y hay dos fenómenos que a veces hay que tomar en cuenta, hay unos picos que son picos ficticios que aparecen en el espectro. Uno es lo que se llama el pico de escape de silicio. Un pico de escape de silicio es un pico que aparece en el espectro, pero que en realidad no tenía que estar ahí, porque no tiene nada que ver con la muestra. Es un pico de silicio que aparece, que no aparece a la energía del silicio, aparece justo por debajo de un pico intenso, justo por debajo, y justamente a la energía del silicio por debajo, 1,74. O sea, si yo tengo este pico intenso y justo 1,74 que más abajo aparece un pico, es que este pico no iba ahí, este pico iba aquí y lo que sucede es que cuando el rayo X cayó en el silicio, yo quiero que toda su energía se quede ahí, pero algunos fotones de rayos X silicio se escaparon por la ventana. Y si se escaparon, ya no pueden ser contados, ya no dejaron su energía ahí. Pero aparecen ubicables en otro punto. Entonces, un software, hay programas especiales que los buscan y los eliminan. Entonces, tú ni siquiera los ves. Y no solamente lo eliminan, sino que lo ponen donde deberían ir. Agarran esto y lo ponen donde iba. Eso
es el pico de escape de silicio. Y otra particularidad que a veces ocurre, sobre todo cuando tienes una señal muy, muy intensa, muchas cuentas por segundo, es que dos fotones, recuerdan el blanco y el negro, que primero entra uno y después entra el otro, hay tantos que blanco y negro o dos negros entraron al mismo tiempo. Si entraron al mismo tiempo, el sistema se va a confundir y lo va a contar como un fotón del doble de la energía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vean este pico, aquí tienes un pico y, y a justo el doble de esta energía aparece otro pico. Ese pico en realidad no existe, lo que pasa es que dos fotones entraron al mismo tiempo y lo confundió con un fotón de doble energía. Un buen sistema debe corregir eso, debe decir, mira, esta intensidad no iba ahí, esa intensidad iba aquí y es el doble. Y así. Esto es un análisis cualitativo, pero casi todos nosotros estamos pendientes es de un análisis. Profe, no Profesor, se oye. disculpe. Nuevamente fue sacado de la reunión por unos segundos, ya no se ve lo que comparte, tampoco se oye y se está grabando. Bueno, la Ah, grabación volvió. ¿se oyó? No, ¿verdad? Fue sacado por algunos segundos. Otra vez Y se perdió se perdió de nuevo. compartida. Concha. Déjame ver cómo entro. Compartir pantalla, aquí sale. Ahora, Sí, ¿me oye también? sí, también. Ok. Entonces, fíjense, este método, usando muestras patrón, lo que hace es buscar, comparar dos señales. La de mi muestra incógnita, el mismo pico, y mi muestra patrón, bien conocida. A eso es el cociente K. A ese cociente K, en primera aproximación, es igual al cociente de composiciones en peso en la muestra desconocida y en la muestra estándar. Pero sabemos que esa es una muy mala aproximación, que hay que corregirla. Y el factor de corrección se llama el factor de corrección SAF. ¿Qué incluye el factor de corrección SAF? Él me dice,
hay Y eso de alguna manera le ha dado a X una reputación no tan buena, de ser un método semi-cuantitativo. Y hay gente que lo repite normalmente, ah, no, es que eso es semi-cuantitativo. Entender por semi-cuantitativo que no le puedo creer. Pero ¿a quién no le puedes creer? Al EDX. Pero ojo, no es el EDX el culpable, es el método que yo utilicé para calcular. ¿Qué pasa cómo es posible que se pueda hacer un método sin estándar? En realidad sí se utilizaron estándar, pero en la fábrica, no exactamente bajo las mismas condiciones experimentales que tú utilizaste. Entonces, por eso es que no da tan mal, pero da de alguna manera un mal valor porque se hizo hace tiempo en la fábrica bajo otras condiciones y no se puede hacer para todas las condiciones posibles que a uno se le ocurra, entonces se hacen interpolaciones. Y otras veces es que se hace por teoría. Entonces la teoría está muy avanzada, está muy bien, pero nunca se va a comparar, sobre todo por cómo se toma en cuenta los factores instrumentales, cuando uno hace un método con muestra patrón, donde hace este cociente que elimina una multitud de factores instrumentales, o cuando lo hace comparando con lo que se hizo hace tiempo en otras condiciones en la fábrica o con teoría. Por lo tanto, si se hace bien, yo le quitaría eso de semi-cuantitativo. Es un método cuantitativo con su error, como todos los métodos cuantitativos, pero yo le quitaría ese calificativo de semi-cuantitativo que mucha gente lo repite. Bueno, lo último que quería llegar es a recomendar un programa de análisis. La mayoría de los que usamos un microscopio electrónico de barrido con EDX, utilizamos el programa comercial que adquirimos con la compra del equipo. Y eso está muy bien. Pero actualmente existe un programa muy poderoso que es gratuito, que es el NIST DTSA2. Se llama 2 porque una vez hubo un DTSA que no se llamaba 1, pero que era el primero, y este se inspiró en ese otro, pero no es que es una nueva versión del otro. Se le pusieron 2 por respeto al poderoso que fue el primero, pero es un programa completamente nuevo. Y se puede bajar a partir de esta dirección web que está aquí abajo. Y el programa, repito, es de libre acceso, eh, permite hacer simulaciones analíticas y simulaciones de Monte Carlo para generar espectros EDX generados que uno compara con espectros reales que uno adquirió. Y sirve entonces para simular, también cuantifica y ayuda a planificar mediciones en EDX. Muchas veces uno tiene una medición ahí exigente y lo único que se le ocurre a uno es llegar al microscopio.
exactitud y precisión, y obtuve que la 1% atómico hierro y el resto, 84 en este caso, atómico níquel. Entonces yo tuve un espectro, pero también simulé muchos espectros. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que está aquí, y en esa simulación yo tomé como medida de la composición el cociente. Busqué, por ejemplo, qué tan el área de este pico. Fíjense, eso me lo permite ese programa, escoger esta área, lo que yo estoy yo, restarle el fondo del West Random y buscar el área contenida en bajo este pico y bajo este pico. Y si busco el cociente entre ambas, tengo un número de cuenta, busco el cociente, en este caso me dio 0,32, la hierro sobre el níquel, la intensidad del hierro sobre la intensidad del níquel. Este, y si yo, eso es el cociente de ella, pero también puedo buscar la fracción espectral. La fracción espectral es el cociente y la suma de las señales. O sea, en este caso tendría esta entre esta más esta. Si lo ven a ojo, ven que aquí hay una vez, dos, tres, cabe como cuatro veces, por lo tanto esto da cerca de 0,25, ¿no? Este espectro entre la suma de, de las áreas me da 0,24. Y yo hago un poco de simulaciones, en este caso hice como 10 simulaciones de yo no pudiera analizar y cuantificar una película depositada sobre un sustrato. En cambio, en este caso, yo tengo el caso que les presento aquí, es una película de espesor de composición AB, o sea, es una aleación de la película, van a salir señales características, rayos X de B y rayos X de C, que recogen un espectro. En este caso lo hice experimentalmente y tengo estas tres. La muestra que yo tenía era una película de cobre-oro depositada sobre plomo. Entonces, cobre-oro depositado sobre plomo me da, yo la puedo simular con Monte Carlo porque analíticamente no es posible. En cambio, Monte Carlo me permite hacer simulaciones de muestras especiales que no sean homogéneas, partículas, películas, partículas de diferentes formas, y puedes comparar un espectro experimental con un espectro simulado. En este caso tengo esa comparación que me da de una vez cuál es la composición, en este caso es 47% hierro, 53% cobre atómico, pero no solamente eso, me da el espesor. El espesor es de 227 nanómetros. Vean que este espesor que se termina aquí por rayos X, básicamente por absorción de rayos X, ese espesor supone en el cálculo que con la densidad. Pero cuando uno hace una película, uno no conoce la densidad. Por lo tanto, este D es lo que se llama la densidad efectiva. Y si yo tomo una micrografía
y determino el espesor de la película. ¿sí? Y nos dieron valores o porcentajes, ¿no? Una vez que te da el espectro, te da el porcentaje, bueno, de hierro, de cloruro, de sulfato, todo ese porcentaje. Ese valor que me está dando en vista de lo que usted está diciendo, que es cualitativo y cuantitativo, ¿cómo lo podría yo tomar? ¿Realmente esos porcentajes son bastante certeros o realmente más bien tomarlo como un valor cualitativo, que más o menos me da una idea de lo que hay, de lo que existe en la muestra, o realmente ya es muy específico porque te está dando un porcentaje? Entonces ahí eso me causa duda, no sé cómo Sí, interpretarlo, ¿ves? claro que sí. Ujú. Cuando uno tiene los resultados de la computadora, le hace el cálculo.
además de la muestra de uno, meter la muestra que uno conoce y comparar lo que te da el análisis cualitativo de esa muestra patrón tuya con el análisis cualitativo de la muestra incógnita. Entonces ahí tú tienes una idea de qué tanto confiar, sobre todo en términos de cifras significativas, ¿no? O sea, yo no Claro, daría... pero pero ese es el entonces... caso Ujú, para muestras, por ejemplo, metálicas, pero en el caso de sí, que usted tenga que utilizar muestras que usted baña, por ejemplo, con oro paladio, para ajá, poder, porque son muestras que son de repente para ver para ver bacterias o algo así por ok, el estilo, que ok. uno también utiliza EDS, entonces pareciera que el margen de error se Sí, sí, amplía cuando se trabajamos amplía entonces con este tipo de y muestras. sí, claro que sí. Y yo en ese caso trataría de utilizar carbón, que es el que menos afecta en la parte cuantitativa, ¿no? En vez de metales, Ah, utilizar, cubrir con carbón. Entonces, y no todo el mundo tiene el equipo, pero se logra de manera bastante sencilla cubrir con carbón y no con... El carbón tiene la ventaja de que va a ser atravesado tanto por las electrones incidentes como por los rayos X que escapan sin casi ninguna atenuación y que su pico está muy baja de energía. Entonces es más difícil que interfiera con picos importantes. perfecto. Este, Muchas gracias. prefiero cubrir con carbón. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y explicación.
X o por Ah, EDXR. sí, claro. Yo lo que te recomiendo es que bajes el programa. El programa además tiene asociados varios videos del autor. Y el programa es muy nuevo. O sea, yo he usado 3 versiones. Cada año él la actualiza y le pone algo mejor, algo mejor. Entonces, yo estoy usando ahorita creo que es la de este año, sí, la de 2021. Y digo, hay que acostumbrarse, entonces hay que bajar el programa y tratar de hacer la simulación. Un dato importante que tiene este programa es que él te pide al comienzo que describa lo que yo llamé la geometría de tu analizador. ¿Ves? Te piden datos del analizador, cuál es el azimut, cuál es el ángulo de inclinación, qué tipo es SDD o es ese litio, si tiene una ventana. Hay un poco de datos que usualmente los fabricantes no se lo dan a uno, los vendedores, pero que uno los puede averiguar o en principio introduce los más cercanos que uno conozca. Y eso no es típico, entonces es muy interesante porque le hace a uno conocer mejor el microscopio, ¿no? Cuando vayas a hacer un análisis en un LX y si tú preguntas cuál es el ángulo de inclinación ese que tiene el detector, no todo el mundo te lo puede decir. Y yo he visto en el mío que, que en el cálculo, que en el resultado que me da un número, me dice que el ángulo es 30 grados, pero yo lo mido y me da que es 35, entonces ya no le creo eso, ¿no? Entonces le exijo al, al fabricante que me adapte su programa de cálculo para mis condiciones, porque puede ser que a uno le den unas condiciones genéricas que no son exactamente las de uno. Pero sí vale la pena probar con esas simulaciones antes de hacer el experimento. Pregunto porque estamos estudiando una muestra mineral y, y tenemos problemas con los patrones, no conseguimos patrones. Entonces me ¿Ok? preguntaba si sería posible hacer una calibración teórica Sí, sí, mediante este programa. sí, sí. Sí, Ah, yo creo que ok. sí. ¿Y es aplicable, ese programa es específico para microscopía o también se puede aplicar para otro tipo de espectrómetros de fluorescencia de rayos X, como por ejemplo el de dispersión de No, energía? no, no. Para energía, es para EDX, es para EDX. Es más, cuando uno va a describir su Ok. microscopio, le dice si es SDD y si es SIDI. A futuro, ya hay gente que está usando otro tipo de detector que casi nadie conoce, que se llama decanodímetro, pero incluye también, está bien moderno, pero es para EDX en barril. Ok, entiendo. Y muchas gracias. Y otra pregunta que tenía es en la diapositiva 21, ¿qué es el factor S Ajá. que está en esa fórmula? Vamos a ver, Que está relacionado en la ya va, 21. 21. Ajá. El factor El, S. Ah, velo en aquí. la Esa S. 21. Ajá. Ajá. Esa S me decías, es Sí, el la camino, S. es el camino que recorre el rayo X, el fotón, desde el sitio donde él sale hasta que sale por la superficie. Te lo voy a ubicar aquí. ¿Velos acá? En esta última Ah, lámina. ya lo vi. Ok, Ah, ok. o sea, él se generó aquí, ¿ves? Entonces, ¿cuánto recorrió antes de salir? Recorrió esta S. Y quién Ah, ok. determinó esa S? ¿Quién determinó esa S? El ángulo de elevación del detector. Si tú hubieses puesto este detector más abajo, entonces la S sería más grande. Y si lo hubieses puesto el detector más Claro. arriba, Ok. entonces la S se parecería más a la Z, ¿ves? Entonces, por eso es importante conocer muy bien cuánto es este ángulo de elevación del detector, porque eso te afecta básicamente esta señal, ¿no? La señal que está detectando será así, será más alta, será Claro. parecida a esta. Entonces es muy importante eso. Entonces yo puse aquí Ok. menos S entre L porque la expresión es muy sencilla. S es cuánto recorre y L es algo que está tabulado, se puede buscar
en la página web, que es la longitud de atenuación. Pero la mayoría de los que trabajan en EDX no utilizan la longitud de atenuación, sino utilizan su inverso multiplicado por una densidad, y eso lo llaman factor de atenuación básico. O sea, tú puedes encontrar esta atenuación exponencial o en términos de n o en términos del factor de atenuación básico, pero ambas cosas están muy bien tabuladas y conocidas y se pueden conseguir. Y el programa de simulación te las incluye de una vez, ¿no? Ok, entiendo. Muchas gracias, profe. Bueno, Es el turno ahora de Freddy Negrón. Él tiene dos preguntas en el chat, una relacionada con recubrimiento y el otro relacionada con límite de detección. Vamos a esperar unos segundos a ver si él las mismas las puede realizar. De otra forma, yo las leo. ok. Dios. Bueno, capaz no pueda activar el micrófono, así que voy a proceder a leerlas. Okay. La primera pregunta. Buenos días, profesor. ¿Cuáles son las condiciones óptimas necesarias que recomienda para lograr una determinación estequiométrica del material analizado? ¿Influye el recubrimiento en el margen de error? ¿En qué casos recomienda recubrir con carbón y en cuáles con oro? Sí, yo recomiendo recubrir con carbón. ¿Por qué uno recubre con oro? Uno recubre con oro cuando tiene un material aislante y quiere que genere muchos electrones secundarios. ¿Para qué? Para la imagen. Uno está pendiente de la imagen. En cambio, cuando uno quiere detectar los rayos X, el oro va a afectar en que atenúa un poco las electrones y atenúa los rayos X que están saliendo. Y no solamente los atenúa, sino que te da una señal extra, que es la señal del oro. Claro, hay muchos trucos que uno tiene que desconfiar. Por ejemplo, hay programas comerciales de un instrumento donde si tú haces el experimento aparece el oro, pero cuando te pide el espectro no aparece, porque él sabe que ese oro tú le dijiste que era mentira, entonces te lo quitó. Pero a mí yo desconfío de programas automatizados que me quitan cosas, porque si me quitan cosas me están quitando información y yo sé, o la gente sabe, que no hay que confiar demasiado en los programas automatizados. Por ejemplo, cuando una de las cosas que recomiendan los expertos es que tú puedes hacer la asignación automatizada, que es lo típico, pero que antes de hacer la asignación automatizada trates de hacer una automatización manual. ¿Qué pasa cuando haces una asignación automatizada? Una asignación automatizada ya te dio una información. Y de verdad, cuando uno ya tiene una información, es muy difícil que uno no la tome en cuenta. Y entonces puede trabajar con falsos positivos o falsos negativos. O sea, uno le cree a lo que le dijeron. En cambio, mucho mejor es tratar de deducir uno por el conocimiento que tiene, de dónde deben estar los picos, asignarlos, y luego eso lo modifica por lo que te dice el automatizado. Y recomienda no al revés. Entonces, recomiendo carbón. Yo para espectro no recomiendo usar el oro, a veces uno lo tiene que utilizar, pero saber de dónde proviene. Y una buena cosa de este programa es que yo pudiera simular mi muestra con algo de oro encima. O sea, si tú no tienes otra opción, sino que lo que tiene es que tiene la muestra cubierta con oro, yo haría una simulación de los espectros que se dan con ese recubrimiento de oro para ver qué tanto me afecta a las dos señales. Vamos a suponer que tú vas a buscar una estequiometría y el caso simple es que tiene dos señales, A, B, pero al poner el oro tienes una tercera señal que es C, pero tú sabes que está arriba, mientras que el programa de cálculo te va a suponer que es homogéneo, que está en todos lados. Y eso, por ejemplo, el oro puede ser que afecte más a A que a B, o sea que a uno lo disminuya más que al otro. Pero si los disminuye en la misma proporción,
entonces no te va a alterar. Pero mucho más fácil es ver eso por una simulación. ¿Ya? Pones tu A B, le pones tu capita de oro de diferentes espesores para ver qué espesor es el que te da y qué espectros te dan. Y así de una ojeada y rápido en tu casa puedes evaluar si es importante o no. Entonces, repito, recomiendo el experimento simulado antes del experimento real. No sé si respondí o traté de responder todas las que hizo Luis. ¿Había otra? Sí, ya él tiene otra, ya comentó que muchas gracias, supongo que refiriéndose seguramente a que respondió la duda anterior. La otra, bueno, primero le agradece por la conferencia y le menciona que fue una excelente clase y luego procede a la siguiente pregunta. Si se hace un análisis cuantitativo, ¿de qué depende el error de medición en términos del límite de detección del equipo? Déjame ver. Es importante, sí, es verdad, hay un límite de detección y el límite de detección es que tú veas un pico en relación al fondo continuo. Entonces, si tú tienes ese fondo continuo, tú ves una sospecha de pico, pero no es tan evidente. Entonces, la manera de resolver eso es aumentar el tiempo de adquisición. Entonces, aumentar el tiempo de conteo para lograr que se distinga ese pequeño pico del background. Al hacer eso, vas a llegar a un verdadero límite de detección, porque si no, no vale la pena hacer cuantificación, sino decir, desde parece haber tal cosa o sé que hay tal cosa, pero no meterse a cuantificar. Ahora, si uno lo logra distinguir bien del background, del fondo continuo, y eso, ¿cómo lograrlo? Eso es en el momento del experimento, ¿no? Es contar más tiempo. Fíjate, la relación señal-ruido es proporcional al número de cuentas que uno recoge. El número de cuentas que uno recoja depende del tiempo. Y va como, la relación señal-ruido va como raíz de n, donde n es el número que uno esté contando. Entonces, ¿qué significa que va como raíz de n? Imagínate que tú haces un espectro y se tardó un minuto, digamos, 100 segundos, 100 segundos. Entonces, si lo haces de 200 segundos, que es el doble, va a mejorar como raíz de 2. O sea, va a ser 1,4 veces mejor. A ti te satisface respecto al primero que sea 1,4 veces mejor. Uno tiende a pensar linealmente. Entonces, uno duplica o multiplica, pero en ese caso va como raíz de n. Entonces, muchas veces es mejor, si uno quiere algo que sea el doble mejor, tiene que hacerlo 4 veces. Entonces, si en vez de durar 100 segundos, si yo lo hago durar 400, la raíz de 4 es 2 y eso me va a dar 2 veces mejor. Si yo lo quiero 3 veces mejor, necesito 9 veces. Y si lo quiero 10 veces mejor, lo necesito 100 veces. O sea, las cosas no van lineal cuando uno quiere esas mejoras. Entonces tiene que pensar de esa manera. Entonces yo a veces hago una cosa, lo veo y digo, oye, lo quiero 2 veces mejor. Creo que mejoraría con 2 veces, entonces lo hago 4 veces el tiempo. Lo quiero 3 veces mejor, entonces lo hago 9 veces el tiempo. Y llega un momento que uno dice, bueno, no puedo. Y una cosa es el tiempo y la otra es porque uno quiere bastante cuenta quiere mejorar la intensidad. Entonces, ¿cómo mejora la intensidad? Puedes mejorarla escogiendo bien la energía. Y puedes mejorarla porque esa sí es lineal, escogiendo la corriente. Si yo duplico la corriente, duplico la intensidad del espectro. Entonces yo tengo que jugar con esos parámetros bien. Y ahí es donde me ayuda, repito, otra vez la simulación. Yo puedo trabajar en mi casa, a ver si venzo ese límite de detección. Y si yo lo venzo, ese límite de detección, otro experimento que hace uno es no conformarse con un espectro, sino hacer un espectro y hacerlo de nuevo y compararlos.
Si los espectros me dan muy diferentes en términos de un determinado pico, que aquí aparece, allá no aparece, entonces estoy utilizando un tiempo de conteo malo, ¿no? Entonces, uno también se sigue por la estadística en la repetición de un experimento. No sé si eso aclara un poco lo que te digo. Freddy Negrón comenta que excelente explicación y que gracias por todo. Ok. Entonces le damos el derecho a palabra a Linda Hill, que tiene una pregunta relacionada con una muestra hipotética de óxidos de titanio. Vamos a Ok. esperar algunos segundos a ver si puede Sí, habilitar su micrófono, si no, yo procedo a leer. sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se Linda. escucha. Ok. ¿Cómo está, profesor Carlos? Hola, Felicitaciones hola. por el curso. Siempre es un gusto asistir a sus conferencias y cursos. Profe, la pregunta no es hipotética. Mire, estamos hablando de una aleación de titanio 6 aluminio 4 vanadio que fue sometida a un proceso de corrosión controlada para generar una película de óxido. ¿Sí? Ajá. Esa película tiene un espesor entre 30 y 80 nanómetros, dependiendo de las condiciones de anodizado. La cuestión es la siguiente: ante la imposibilidad en Venezuela de hacer difracción de rayos X por haz rasantes, entonces lo que quisiéramos es poder determinar por microanálisis la estequiometría de esa capa de óxido, que fundamentalmente óxido de titanio. Entonces, me gustaría mucho escuchar su opinión porque, bueno, usted siempre hemos aprendido que hay un volumen de interacción y cómo garantizar, jugando con la inclinación de la muestra y la energía del haz, por ejemplo, que el volumen que tomemos realmente sea el volumen del recubrimiento y no de la aleación que está, perdón, el volumen de la capa de óxido y no de la aleación que está, digamos, abajo, pues. O sea, ¿cómo haría Ok. usted para esa estequiometría, determinar ese valor? Valoramos mucho su aporte en ese sentido. Fíjate, yo diría que es importante, sí, es una película delgada, entonces, ¿cómo tratar una película delgada? Uno quiere tener la señal de la película delgada. Lo normal es introducir esa muestra para incidencia normal, lo común es incidencia normal de las electrones. Ahora, si uno lo hace, va a ver esa señal, pareciera que no, porque es muy delgada la capa. Entonces, una manera sería enfatizar lo del ángulo de inclinación, o sea, buscar el efecto del ángulo de inclinación en el experimento. Yo una vez hice, de verdad, el ángulo de inclinación puede tener resultados ahí impresionantes, ¿no? Déjame ver, te acuerdas que había dependencia con Z, dependencia con E0 y dependencia con el ángulo de inclinación. Una vez me dieron una muestra para un ensayo de corrosión de la Universidad de Oriente. Hicieron corrosión marina, no me acuerdo, creo que era un latón, un bronce, no sé. Y se veía a ojo mucho cobre encima, pero cuando se hacía el análisis de X daba lo mismo que, que si hiciera en una muestra corroída o en una muestra original limpia, ¿no? Entonces, daba impresión de que dos muestras que a ojo se ven bien diferentes, en el X se veían igualitos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso la reflectividad en luz visible era mucho más sensible a la superficie que la detección de los rayos X. O sea, los rayos X que se generaban al atravesar esa capita tan delgada, casi no eran absorbidos. En cambio, la luz que caía al reflejar esa capita tan delgada le cambiaba completamente el color. Entonces, ¿qué se hizo? Se inclinó bastante la muestra y pero a veces no llega tanto. Entonces uno lo que hace es mete el sustrato horizontal, pero que contiene a la muestra en casi 90 grados. Y si sabe cómo hizo ese portamuestra, con qué ángulo de inclinación, entonces cuando coloca la muestra ahí, sabe cuál es el ángulo y la incidencia es bastante rasante.
Cuando se tiene esa incidencia rasante, se excitan más los átomos de la superficie y se puede tener, entonces, se pueden apreciar los picos que corresponden a la película. Ahora, ahí, yo en esa época no hacía las simulaciones, pero ahí yo probaría también con la simulación. Entonces, ¿qué haría con las simulaciones? El espectro en varias esto tiene algo que estar aquí. Entonces yo voy a pasar, voy a ponerlo en 15,5 Kev. Al ponerlo en 15,5 Kev, apago tal energía y me quedo con otra. Entonces, con todo ese tipo de diseño teórico experimental, yo puedo tener la respuesta que uno quiere. Yo creo que en principio sí se puede, pero no puedo usar programas eh, que suponen muestras homogéneas. Ya los desecho y casi todos los problemas que existen son así. Entonces, a veces por un programa que analice superficie uno tiene que pagar mucho y te lo venden como caja negra, o sea, pagas pero no sabes de verdad cómo trabaja. Entonces prefiero utilizar que parece bien explícito y accesible. No sé, Linda, si va Sí, por muchas ahí. gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Pero sí se puede, ¿ok? Gracias. Profesor Carlos, quedan dos preguntas en el chat. Ajá, Una es de Carlet, ajá. nuevamente respecto a la lámina 14. 14, Sí, 14. Ajá, la misma. ajá. Ella dice, Sí. me queda una duda con el diagrama de arriba, Ajá. de la radiación de frenado. ¿Qué Este, determina la dirección de desviación de los electrones? Si se desvía ok, encima del núcleo, debajo de él, si se da en el núcleo, etc. ok. Entonces, voy a eso. Es importante esa pregunta. ¿Qué significa es importante esa pregunta? Yo digo que en los libros no está bien explicado. O sea, los libros dicen que hay algo llamado radiación de frenado, como una magia ahí de que se frena y emite radiación. Sin embargo, existen unos equipos ahora muy conocidos que se llaman los sincrotrones. Un sincrotrón, un sincrotrón es un acelerador de partículas grande. Grande significa que no es uno lo compra para un laboratorio, sino el sincrotrón es un edificio, pues, el sincrotrón mismo, ¿no? Es un anillo muy grande, algunos tienen kilómetros de circunferencia, donde van circulando electrones o positrones. Ellos van en el vacío y se los hace circular. Entonces, eh, cada vez que en realidad no es un anillo continuo, sino es un polígono que va recto, luego lo doblan y va recto otra vez y recto, son varias secciones rectas. Y en el momento en que lo hacen girar, se hace como imanes, justo en ese momento, ahí se emite gran cantidad de radiación. Justo ahí instalan un laboratorio. Luego en la otra sección, donde lo hacen girar, donde cambian la dirección, se emite mucha radiación y ahí instalan otro laboratorio. Por ejemplo, hay un sincrotrón que se llama el sincrotrón europeo, que tiene el laboratorio francés, el laboratorio español, el laboratorio... Entonces, cada país tiene su laboratorio. Es justo cuando cambian la dirección. O sea, lo que quiero decir, cuando una partícula cargada
se le hace cambiar la dirección bruscamente, ella emite radiación electromagnética. Como la energía se conserva, si la partícula emite radiación, ahora le queda menos energía a ella. Y entonces se frena. Entonces, la mayoría de los libros dice, emite radiación porque se frenó. Y por eso se llama radiación de frenado. Emite radiación porque se frenó. En cambio, yo digo otra cosa. Yo digo, se frenó porque emitió radiación. O sea, es por haber emitido radiación que ahora le queda menos energía y se frena. ¿Qué es lo que hace que emita radiación? La desviación cuando pasa cerca del campo que ejerce el núcleo. O sea, cuando va cercano al núcleo, existe una desviación tal, fuerte, que hace que se emita radiación. Usualmente la radiación se emite hacia adelante, en la desviación, pero como hay muchas direcciones de viaje del electrón, al final se va a emitir en todos lados. Pero tienes razón, es una cosa bastante más difícil de entender que los libros le pasan por encima diciendo que hay algo llamado radiación de frenado. Pero no, es como se desvía, emite. Como emite, se frena. Y, y esa radiación es muy conocida en los sincrotrones. En cambio, en física del estado sólido, en espectrometría, es una cosa ahí medio vaga que se sabe de qué depende. Hay ecuaciones que dicen de semiempírica, que dice que dependen, que la toman en cuenta y que se pueden tomar en cuenta en las simulaciones. Pero la explicación así detallada, más bien la mayoría de los libros no la dice correctamente. Eso es lo que te puedo decir, Carlos. Perfecto. Entonces, respecto a la última pregunta, bueno, pero antes quisiera hacer un comentario. Hay varias personas que la han felicitado por su presentación. Si bien no voy a leer todos los mensajes por cuestiones de tiempo, para que tenga presente que algunas de estas felicitaciones vienen de Sí, Henry Guanato gracias, gracias, López, Tom. Norelsi, L. Linares, Maray Sosa, Analio Dugarte y por supuesto todos los que también han preguntado. Bueno, respecto a la última pregunta, esta es de Irene Mar Herrera. Vamos a darle algunos segundos para ver si Sí, de forma oral quiere hacerla. Si no es posible, yo la procedería a leer. Ok, está activado el micrófono, quizás no lo pueda hacer, por lo tanto voy a decirlo. Excelente curso, profesor. Mi pregunta es, ¿qué es lo más recomendable al hacer microscopía electrónica de barrido en un acero templado? No sé si te refieres a microscopía electrónica de barrido o al análisis con LX, ¿no? Yo me imagino, Ella escribió las siglas MEB, o sea, de MEB. sí, sí, sí. Suena bastante, yo no, a lo mejor la gente de metalurgia saben mucho mejor eso que yo. Yo nunca lo he hecho. Este, eh, lo cual a veces me da una ventaja, porque no tengo prejuicio, entonces yo sé que es un acero, seguramente puedo encontrar una muestra plana, fácil de medir, eh, que es metálico. Si es metálico no le necesito hacer ningún recubrimiento.
que tengan los certificados y a tratar de que tengan acceso, por si acaso se perdieron algo, a una grabación o algún video sobre lo mismo que voy a usar y que estaría accesible en la página web del Congreso. Si no ahorita, al menos a partir de la próxima semana, podrían tener acceso a eso. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Luis, por tu ayuda. Gracias a usted, fue una excelente charla, muy informativa. Bueno, chao a todos, chao.